Capítulo 2. Bases, fines y objetivos de la educación. Artículo 3. Base de la educación. La educación se sustenta en la sociedad a través de la participación de todos los ciudadanos bolivianos, respetando así sus expresiones sociales y culturales. Esta se caracteriza por ser descolonizadora, orientándose así a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas para el vivir bien. Es comunitaria en la toma de decisiones sobre políticas educativas. Es universal. Atiende a todos los habitantes del Estado plurinacional y a los bolivianos que viven en el exterior. Es única, diversa y plural, erradicando así las diferencias entre lo fiscal y privado, lo urbano y lo rural. Es unitaria e integradora, promoviendo el desarrollo armonioso entre las religiones. Es laica, reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de fe, sin imposición dogmática y propiciando el diálogo interreligioso. Es inclusiva, asume la diversidad de grupos poblacionales y personas que habitan el país. Es intracultural, promueve la interrelación y convivencia en igualdad de oportunidades para todos. Es productiva y territorial, orientada así a la producción intelectual y material. Es científica y artística, desarrollando saberes y conocimientos. Es educación de la vida y en la vida para el vivir bien. Es promotora de la convivencia pacífica, contribuyendo así a erradicar toda forma de violencia en el ámbito educativo. Promueve y asume la maquilla, amayuya, amasuya. No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Es liberadora. Promueve la toma de conciencia, pensamiento crítico y desarrollo de la personalidad. Artículo 4. Fines de la educación. Se hace referencia al desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. Pero, ¿y cuál es el fin de la educación? Claro, el fin de la educación es formar hombres y mujeres equitativamente, mediante un desarrollo armonioso de sus capacidades y potencialidades, y también valorando y respetando las diferencias y semejanzas que poseen. También promover una sociedad, sí, cimentada en la equidad de género, y decir basta a las violencias, a las discriminaciones que haya. También podemos garantizar a una participación de todos y todos los habitantes del Estado plurinacional de Bolivia, para que puedan ayudar a aportar a una sociedad participativa y comunitativa. Entonces, la Ley 070, Ley de la Educación Avelino Ciñani y Lizardo Pérez, en el artículo 5 establece los siguientes objetivos. 1. Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica de la vida y en la vida para vivir bien. 2. Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva. 3. Contribuir al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos como parte del Estado plurinacional. 4. Promover la unidad del Estado plurinacional respetando la diversidad. 5. Consolidar el sistema educativo plurinacional con la directa participación de madres y padres de familia. 6. Contribuir al fortalecimiento de la seguridad, defensa y desarrollo del Estado plurinacional. 7. Formar mujeres y hombres con identidad y conciencia de la diversidad territorial, económica, social y cultural. 8. Cultivar y fortalecer el civismo, el diálogo intercultural y los valores éticos, morales, estéticos. 9. Desarrollar una conciencia integradora y equilibrada de las comunidades humanas y la madre tierra. 10. Garantizar el acceso a la educación y la permanencia de ciudadanas y ciudadanos. 11. Implementar programas específicos que permitan el acceso y permanencia de los y las estudiantes. 12. Formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental,
fomentando la producción y consumo de productos ecológicos. 13. Implementar políticas educativas de formación continua y actualización de maestras y maestros en los subsistemas regular, alternativo y especial del sistema educativo plurinacional. 14. Promover el acceso y la permanencia de personas con necesidades educativas asociadas a discapacidad y sensibilizar a la sociedad sobre su atención integral sin discriminación alguna. 15. Desarrollar programas educativos pertinentes a cada contexto sociocultural, lingüístico, histórico, ecológico y geográfico sustentados en el currículo base de carácter intercultural. 16. Articular los subsistemas y la secuencialidad de los contenidos curriculares, desde la educación inicial en familia comunitaria hasta la educación superior de formación profesional. 17. Posibilitar la formación de personas jóvenes y adultas que garantice la continuidad de sus estudios hasta el nivel de educación superior. 18. Implementar estrategias de seguimiento, medición, evaluación y acreditación con participación social. 19. Desarrollar una educación cívica, humanística, histórica, cultural, artística y deportiva, orientada al ejercicio pleno de deberes y derechos. 20. Promover la investigación científica, técnica, tecnológica y pedagógica en el marco del currículo base y los currículos regionalizados. 21. Promover y garantizar la educación permanente de niños y niñas con discapacidad o con talentos extraordinarios en el aprendizaje. 22. Implementar políticas y programas de atención integral educativa a poblaciones vulnerables y en condiciones de desventaja social. Los objetivos de la Ley 070 están orientados a la formación individual y colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y capacidades físicas, intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e innovadoras con vocación de servicio a la sociedad, a partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculada a la cosmovisión y cultura de los pueblos en complementariedad con los avances de la ciencia y la tecnología universal. Al mismo tiempo, es necesario fortalecer la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y el entendimiento y enriquecimiento intercultural e intracultural. Good evening. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yatse y voy a ser su anfitrión durante este corto pero interesante capítulo, el cual titula Diversidad sociocultural y lingüística. Comenzamos. Intraculturalidad. La intraculturalidad promueve la recuperación, fortalecimiento, desarrollo y cohesión al interior de las culturas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas para la consolidación del Estado plurinacional, basado en la equidad, solidaridad, complementariedad, reciprocidad y justicia. En el ámbito educativo, según nuestra ley 070 Abelino Siñani y Elizardo Pérez, nos dice que la intraculturalidad promueve la recuperación, fortalecimiento y desarrollo de nuestras culturas indígenas originarias campesinas. La educación intracultural es un proceso de enseñanza-aprendizaje que está basado en el pluralismo, la tolerancia, la aceptación y haciendo al lado el egocentrismo, si valga el término, formando a niñas, a niños críticos, propositivos, reflexivos, que puedan participar, que puedan interactuar sin discriminación a cualquier estudiante por la raíz indígena que provenga. Pienso yo que todos debemos tener el mismo concepto de cada uno de los pueblos culturales y respetar del pueblo de donde venga cualquier estudiante. Si queremos esa intraculturalidad, tenemos que desarrollar y fortalecer nuestros saberes y conocimientos, porque hoy por hoy están menos valorados. Es una realidad todavía que aún algunos estudiantes que vienen de raíces indígenas originarias campesinas siguen autocensurando sus propios conocimientos y saberes. Un claro ejemplo podría ser que un estudiante que viene de alguna de las culturas indígenas
todavía aún sienta vergüenza de sus costumbres tradicionales, hasta de su propia lengua, que podría ser el quechua, el aymara o el guaraní. Aún existen personas que autocensuran su propia cultura. Sin embargo, este hecho no se da tanto en el occidente del país, en el que claramente la cultura quechua y aymara todavía pisan fuerte en la sociedad. Conservan su idioma, sus costumbres, y aún vemos uno que otro guayo por ahí. Tapen todo. Pero, ¿qué hay del resto? ¿Qué pasa con las demás 34 culturas del país? ¿Te sabes el nombre de aunque sea unas 10? Tranquilo, yo tampoco sé. Ah, no, si no era. Tranquilo, ya hablaremos de ese tema y de cuán importante nos resulta saber acerca de otras culturas. La interculturalidad es el desarrollo de la interrelación e interacción de conocimientos, saberes, ciencia y tecnología propios de cada cultura con otras culturas, que fortalece igualdad de condiciones entre todas las culturas bolivianas con las del resto del mundo. Se promueven prácticas de interacción entre diferentes pueblos y culturas, desarrollando actitudes de valoración, convivencia y diálogo entre distintas visiones del mundo para proyectar y universalizar la sabiduría propia. Bien, recordemos que la palabra cultura es bastante grande, ya que abarca todo el patrimonio del ser humano en todos los ámbitos. Tan solo en Bolivia contamos con 36 culturas diferentes, y cada una de ellas tiene una manera distinta de ver la vida. ¿Qué significa esto? Significa que existe un gran abanico de conocimientos de los cuales podemos aprovechar y aprender cosas nuevas para fortalecernos en todos los ámbitos, tan solo en el país. Pero esta ley también nos abre las puertas al resto del mundo. Es decir, que también debemos adquirir conocimientos de fuentes extranjeras, que asimismo nos resultará muy útil en nuestra vida, nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Puede ser quizá con el uso de nuevas tecnologías o del uso del idioma inglés. Pero ese es un tema que abarcaremos en el siguiente artículo. Pero antes de acabar con este artículo, me gustaría cerrar con el siguiente ejemplo. Él es Yatsejaní. Sí, lo sé, sonó raro, ¿verdad? A lo largo de su vida lo han nombrado con más de 30 nombres diferentes. Esto se debe a que este extraño nombre deriva de la lengua cabineña, una cultura un tanto perdida entre la Amazonía boliviana, la cual significa nuestra casa. En fin, a Yatse le gusta la música, y desde pequeño iba a clases de música en su pueblo. Como era de esperar de su entorno, primero aprendió con canciones de su cultura. Tus ojos tan fijos en mí, veo el mar, la playa y el sol, horizontes que no conocí. Mi canto reclama tu voz y yo la flor de tu piel. Esta noche tibia de lejos te siento venir. Palabras de amor que hoy se alejan de mi corazón, cual gaviota que no volverá a posarse en mi arena sin sal. Serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós. Soy un ave libre que busca la felicidad. Gamba, yo sé que te llevo dentro, porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Niña, te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar. Con el paso del tiempo, fue sintiendo la necesidad de tener una visión más integral y holística de la vida, y por ello optó por indagar hacia otros estilos musicales del país. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón.
cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Yo le canto a mi patria porque la lleva en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Esta interculturalidad fue la que ha formado su educación musical hasta donde está ahora. Hoy en día, Yats es un músico multiinstrumentista, capaz de interpretar cualquier estilo musical, capaz de tocar en cualquier instrumento y en el idioma que le plazca, ya sea español, inglés, alemán. ¿Qué? Yo no hablo esos idiomas, güey. ¿No? No. ¿No hablas alemán? No. ¿Y inglés? Leo poquito, pero... Bueno, no importa. Es un tema que veremos a continuación. Artículo 7. Uso de idiomas oficiales y lengua extranjera. La educación debe iniciarse en la lengua materna. Es decir, mi primer entorno social influye mucho en las bases de mi idioma. Tal es el caso de la niña que fue criada por lobos. Por instinto, esta niña busca comunicarse y adopta el idioma de los lobos. Lo mismo pasa con nosotros. En mi caso, mi madre habla castellano. Cuando me enviaron a la escuela, mis compañeros hablaban castellano. Mi maestra hablaba en castellano y nos enseñaba en castellano. Es así como este idioma se convirtió en mi primera lengua. Y su uso es una necesidad pedagógica en todos los aspectos de su formación. Por la diversidad lingüística existente en el Estado plurinacional, se adoptan los siguientes principios obligatorios de uso de las lenguas por constituirse en instrumentos de comunicación, desarrollo y producción de saberes y conocimiento en el sistema educativo plurinacional. Primer punto. En las poblaciones o comunidades monolingües y de predominio de la lengua originaria como primera lengua y el castellano como segunda lengua. Para empezar, ¿qué es lo que significa monolingües? Significa que una persona habla o emplea una sola lengua a la perfección, como es el caso en muchos de los pueblos de Bolivia. La primera lengua originaria es el quechua, que adoptan por sus antepasados, y como segunda lengua tienen al castellano. Como segundo punto tenemos, en las poblaciones o comunidades monolingües y de predominio del castellano, el castellano como primera lengua y la originaria como segunda. Tal es el caso de muchas ciudades en Bolivia. Se considera primera lengua el castellano, ya que es la más empleada, y como segunda lengua el quechua, como lo es aquí en Sucre, ya que por nuestro entorno social estamos ligados a ese idioma originario. En mi caso, mis abuelos hablan quechua. Los abuelos de mis abuelos hablaron quechua, entonces es normal que mi madre sepa un poco de quechua y me lo transmita. Lo mismo pasa cuando alguna vez quieren comunicarse conmigo a través del idioma originario, que es el idioma quechua. Como tercer punto, en las comunidades o regiones trilingües o plurilingües, la elección de la lengua originaria se sujeta a criterios de territorialidad y transterritorialidad, definidos por los consejos comunitarios, que será considerada como primera lengua y el castellano como segunda lengua. ¿Qué quiere decir
trilingües, que habla o emplea 3 lenguas a la perfección, y plurilingüe significa que habla varios idiomas. Por ejemplo, yo no puedo decir que la primera lengua de Estados Unidos es el castellano, cuando en realidad por territorialidad el idioma originario es el inglés, ya que sus antepasados hablaron inglés y su entorno social ya reconoce al inglés como su primera lengua. Como cuarto punto, tenemos, en el caso de las lenguas en peligro de extinción, se implementarán políticas lingüísticas de recuperación y desarrollo con participación directa de los habitantes de dichas lenguas. Es por eso que muchas de las unidades educativas en Bolivia ponen como materia al quechua, para que las personas empleen este idioma y no se olviden o no llegue a un peligro de extinción. Como quinto punto tenemos la enseñanza de la lengua extranjera. La enseñanza de la lengua extranjera se inicia en forma gradual. En Bolivia, muchas de las unidades educativas tienen como materia una lengua extranjera. En mi caso, el inglés, porque es un idioma mundial, es decir, que si yo voy a China, va a haber alguna persona que hable inglés y que me entienda. Es más fácil para que yo pueda comunicarme en diferentes partes del mundo. Como sexto punto tenemos la enseñanza del lenguaje en señas. Es un derecho de las y de los estudiantes que la requieran en el sistema educativo. La enseñanza del lenguaje de señas es parte de la formación plurilingüe de las maestras y maestros. Interesante, ¿no? El uso de otros idiomas nos resulta muy útil en nuestra vida. ¿Quién sabe? Quizá mañana te requieran en algún trabajo en el extranjero. So you gotta learn English. O por otro lado, quieras contribuir en la educación de alguno de los pueblos indígenas del país. Quichua Mañanqui, o Kawawitiatikwe Kabineñaeke. O quizá te guste mucho el anime, no te bañes y aspires a una vida en Japón. Nihongo Ben Keshio. Sea cual sea el motivo, ningún motivo es malo para aprender. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya servido, hayan aprendido y hasta la próxima. Me voy.